¿Nos oyes bien, Bárbara? No me salió la sesión. Sí, porque luego la subimos. Sí. Bárbara, ¿no me escuchas? Sí, puedo escuchar. Hola, gracias por acompañarnos hoy a la distancia. En algún horario mágico estarás tú, porque con Bárbara uno nunca sabe en qué parte del mundo está situada. Estoy en Perú. En Perú. No está tan lejos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, queremos agradecer a Lada esta oportunidad de desarrollar conjuntamente estas mesas redondas o esta serie de conferencias que hemos hecho en el marco de su congreso, que sabemos que ha sido un éxito aquí enfrente, cerca de nosotros, y decirles que para el Instituto de Estudios Internacionales siempre es un placer trabajar conjuntamente con ustedes. Agradecer también al profesor Borges, quien coordina el Magíster de Estudios Asiáticos y el programa de estudios sobre Asia, quien ha organizado esto, y a nuestros distinguidos panelistas del haber aceptado estar hoy con nosotros con esta pregunta súper fácil que les hicieron para responder hoy, porque como el orden internacional está tan tranquilo y no está pasando nada, probablemente sea muy fácil hablar de toda la incertidumbre que nos rodea y todo cómo podemos enfrentar toda esta incertidumbre, qué duda hay de todos los intentos que hay desde la academia, desde el sector público, desde el sector privado, tratar de encontrar soluciones y resultados. Así que, sin más, porque son ustedes los responsables, yo le voy a dar la palabra a la profesora Bárbara Stalin. La profesora es ampliamente conocida por todos en estos temas, y todos la hemos leído. Entiendo que ahora está en Perú, en el Centro de Asia Pacífico, con la profesora Sanborn. Y Bárbara, tendremos el privilegio de tenerla el próximo año en el Instituto de Estudios Internacionales. Así que, Bárbara, muchísimas gracias por acompañarnos, y adelante, por favor, el piso es de usted. ¿Cómo vamos a cambiar las láminas? Bueno, tú puedes decir ahora y yo la cambio, ¿te parece? O irme dando cuenta de cómo hablas, porque Parece que yo no puedo, cuando yo hago un clic no pasa nada. Sí, que también le podemos dejar que ella comparta. Entonces mejor dejámosle que ella comparta para que haga un clic y pueda pasarla. Espérate, vamos a dejar compartir a ti. Tú puedes compartir. Bueno, ahora no están los slides no están. No, porque la idea es que los compartas tú desde tu Zoom. Desde tu computador. Desde tu computador, ¿puedes compartirlo tú? Share. Bueno, la cosa es que yo tendría que salir del Zoom para hacerlo. No, entonces nosotros nosotros lo compartimos, y mientras tú vas hablando, yo las voy cambiando, ¿te parece? Ya. Espérame un segundo. ¿Ahí la ves? Tamara. Sí. Ya, entonces yo les voy a decir cuándo hay que cambiar. ¿Ok? Me haces como los cuentos de Disney, una campanita y yo cambio de página. Ya, ok. Entonces, buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación de participar en este evento. Dado que los otros panelistas son chilenos o semi-chilenos, voy a concentrarme inicialmente en la situación en Estados Unidos. La próxima. Empiezo dando una idea de las principales preguntas que voy a intentar contestar. Primero, ¿cuáles han sido los principales cambios introducidos en el mundo internacional por el presidente Trump y su gobierno en los últimos meses? Segundo, concentrándonos en la atención a los aranceles, ¿qué ha pasado con ellos? Tercero, ¿cuáles han sido las respuestas de los socios comerciales de los Estados Unidos? Y cuarto, y más importante, ¿cuáles son las posibles respuestas para Chile y qué son los problemas que va a encontrar? La próxima.
En términos de cambios en estos meses, hemos visto por lo menos 5 cambios específicos y uno posible más general. 1. Cambios geopolíticos. Este involucra un cambio muy importante sobre quiénes son vistos como amigos y enemigos de Estados Unidos. Una brecha sorprendente se ha abierto entre Estados Unidos y Europa. A la misma vez, están mejorando las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. 2. Presión para expandir el territorio y el poder internacional de Estados Unidos. Las instancias más conocidas tienen que ver con Canadá y Groenlandia, pero han sido 2 relacionados con América Latina. Primero, fue el caso de Colombia y el retorno de inmigrantes colombianos, pero más importante es la demanda para que Estados Unidos retome control del Canal de Panamá. 3. El fin de la ayuda externa. Aunque este cambio, manifiesto en la clausura de USAID, es especialmente importante para África, América Latina también ha sido recipiente de sumas de ayuda significativas. Por ejemplo, el año pasado, la región recibió alrededor de 1.7 billones de dólares en forma de América Latina, 1.700 millones de USAID. Entre los principales recipientes fueron Colombia, por su programa de paz y la ayuda humanitaria, Perú, seguridad alimenticia y operaciones antinarcóticos, y Brasil, por medio ambiente. Y por supuesto, los países más pobres en la región recibieron ayuda de varios tipos. Además, en los últimos días, han empezado a hablar de un corte drástico, casi la mitad, en el mismo Departamento de Estado, cerrando embajadas y eliminando varias líneas de trabajo. 4. Intentos de echar inmigrantes ilegales y a veces legales de Estados Unidos. Un problema es encontrar países dispuestos a aceptarlos. Obviamente, una ola de gente llegando de afuera, incluyendo gente que ha vivido afuera por mucho tiempo, crea problemas internos en los países receptores. 5. Los aranceles que se han impuesto vienen en 3 formas. La primera es un arancel de 10% sobre todas las importaciones de Estados Unidos. La segunda es un arancel sobre algunos productos, hasta ahora metales y autos, supuestamente por razones de seguridad. La tercera es un arancel supuestamente recíproco. En realidad, este último es un arancel a países que tienen superávit comercial con Estados Unidos. 6. En general, gracias a los cambios que acabo de mencionar, hay mucha discusión sobre el fin de la globalización, o por lo menos un cambio en las características de la globalización con menos presencia de Estados Unidos. No está nada claro cómo esto podría funcionar. La próxima. Concentrándome ahora en los aranceles. Tal vez la característica más importante de los aranceles es su volatilidad. Se han introducido aranceles, después se los han sacado, solo para volver a imponerlos. Aunque el presidente Trump ha dicho que un juego de los aranceles es recíproco, en realidad la fórmula usada es simplemente el déficit comercial de un país con Estados Unidos como porcentaje de las importaciones de ese país. Aún así, si un país tiene un arancel 0 con Estados Unidos,
si tiene superávit, va a tener aranceles impuestos por encima del 10% generalizado. Dado esta fórmula, hay importantes diferencias entre regiones. China inicialmente tuvo un arancel de solo 54%, pero ahora, por retaliación, la cifra es más que 100%. El resto de Asia, los aranceles recíprocos fueron fijos entre 30 y 50%. La Unión Europea, la cifra 20%. América Latina, solo 10%, con excepciones. Y no está claro la situación de México. La próxima. La reacción de los socios hasta ahora ha sido de tres tipos. Una primera reacción es imponer aranceles a importaciones de Estados Unidos de más o menos el mismo tamaño que el arancel americano. Tanto China como Canadá han seguido este camino. Una segunda reacción es tratar de negociar tasas más bajas o eliminarlas. Los países de Asia, salvo China, parecen haber elegido esta reacción, aunque la Casa Blanca dice que más que 70 países han pedido negociaciones. Finalmente, los otros países están a la espera para ver qué pasa antes de tomar una decisión sobre qué hacer. Parece, aunque no está seguro, parece que América Latina en general está en esta tercera categoría. Dado estas opciones y en este contexto, ¿qué debería hacer Chile? La próxima. Empezamos mirando la situación económica actual de Chile. Tiene aranceles de 10% sobre todas sus exportaciones a Estados Unidos. La porción de las exportaciones chilenas que va a Estados Unidos es un 16% del total, que es relativamente baja, y el arancel en sí es baja en comparación con los aranceles recíprocos. Sin embargo, aún aranceles de solo 10% pueden bajar el volumen de las exportaciones. A su vez, menos exportaciones pueden cortar la tasa de crecimiento con más pobreza y más desempleo. Además del 10% sobre todos los productos, hay una decisión pendiente con respecto a un arancel sobre el cobre, junto con otros minerales y metales que se consideran estratégicos. En el caso de acero y aluminio, que ya han fijo los aranceles, el arancel es 25%. Un arancel de esa magnitud sobre el cobre sería otro golpe para Chile, aunque la cantidad de cobre que va a Estados Unidos es relativamente pequeña. Específicamente, el cobre es 42% de las exportaciones chilenas en 2024, de las cuales alrededor de 11% fue a Estados Unidos y 53% se vendió en China. Ojo, Chile tiene un déficit comercial con Estados Unidos que puede ser una ventaja. Son los países con superávit que son blancos del presidente Trump. La próxima. Entonces, quiero mencionar 4 posibles respuestas en el caso chileno. Una primera respuesta sería no hacer nada.
que es especialmente relevante con respecto a los aranceles de 10%. Estos son aranceles impuestos sobre todos los países. Por lo tanto, hay pocas posibilidades de conseguir alivio. Y esto es especialmente cierto si un país pequeño negocia individualmente. Aun si la primera opción es la mejor para el arancel a todos los países, podría tener más sentido tratar de negociar un arancel sobre el cobre. El cobre que va a Estados Unidos es solo 5% de todas las exportaciones chilenas, pero puede ser posible alcanzar algún tipo de arreglo. De nuevo, el hecho de no tener superávit con Estados Unidos puede ser una ventaja. La próxima. Otra opción sería juntarse. Perdón, las luces se fueron a... Ya. Es un sistema automático. Si uno no mueve, las luces se apagan. Otra opción sería juntarse con unos países amigos en América Latina para negociar en forma conjunta. Esto podría ser especialmente relevante para el arancel sobre el cobre, donde los países exportadores del cobre, Chile, Perú, México, podrían pensar en negociar juntos. Finalmente, dado que el porcentaje de las exportaciones chilenas que van a Estados Unidos es relativamente pequeño, el país podría tratar de reducir el monto aún más y concentrar sus esfuerzos en profundizar sus relaciones con otras regiones. Hay dos que parecen ser especialmente importantes: Europa y Asia. Las relaciones económicas con Europa se han bajado en términos cuantitativos en los últimos años. Por lo tanto, hay espacio para aumentarlas. Otra opción sería aumentar aún más las relaciones con Asia. China ya es el mercado más grande para Chile, pero Japón y Corea también son importantes. Y hay mucho espacio para aumentar el comercio con el sudeste de Asia. Desafortunadamente, Chile tiene un problema con sus relaciones comerciales con China en este contexto, si quiere también negociar con Estados Unidos. Se dice que Estados Unidos va a pedir que países que quieren negociar dejen sus relaciones con China. Obviamente esto sería imposible en el caso chileno, dejando el país en una situación complicada. Terminando y resumiendo, se puede decir lo siguiente. Chile está en una situación relativamente privilegiada. Estados Unidos no es su mercado principal y solo el 10% de su inversión extranjera viene de allá. Además, no tiene superávit con Estados Unidos. En este momento, tiene aranceles de 10% sobre todas sus exportaciones a Estados Unidos, pero puede tener un arancel de 25% sobre las exportaciones de cobre. Podría tratar de negociar con Estados Unidos, especialmente sobre el cobre. Su principal problema tendría que ver con China. Es posible que Estados Unidos demandara que baje sus relaciones comerciales con China si quiere conseguir alivio de los aranceles de Estados Unidos. Y China ha dicho hoy día que tomaría contramedidas en ese caso. Quedarse atrapado entre los dos gigantes sería un problema serio para Chile. Requiere un esfuerzo grande y creativo para evitarlo, pero es una tarea necesaria
y urgente. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara, muchas gracias por ordenar claramente el panorama y las posibilidades o no posibilidades que se abren para Chile. A continuación, para continuar para dar seguimiento a la discusión, el profesor Carlos Holguín, que es profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el embajador Carlos Holguín. Muchísimas gracias. Gracias, directora. Bueno, buenas tardes, buenos días. Yo no preparé un texto porque, digamos, porque pensé que era un conversatorio, una cosa, y lo vamos a intentar hacer así, ¿no? Tampoco va a ser una clase TED, ¿no? Vamos. Pero bueno, en el principio era el verbo, ¿no? Y el verbo crea, eso es importante. Entonces ustedes en su cabeza van a tener que imaginarse con los datos que les voy a ir entregando. Esto es como, ¿se acuerdan del cuento de Ulises? ¿No es cierto? Va navegando, pues, ¿cómo navegar? Lo primero que me vino a la cabeza es precisamente el cuento de Ulises, que va navegando y se va acercando a la isla de la sirena. ¿No es cierto? Antiguamente se pensaba, algunos piensan que las sirenas eran cuerpo de mujer con patas como de ave, y otros piensan que las sirenas eran de pescado, ¿no es cierto? Mitad pez, mitad humano. Pero, ¿qué es lo que hizo Ulises? Se tapó un poco, ¿no es cierto? Le puso a su tripulación cera, y así y se amarró al mástil del barco para poder atravesar, ¿no es cierto? Y navegar con todos estos peligros que la zona. Pero hubo un solo marinero que abandonó el barco, que se llama Butes. Esto, digamos, yo no lo sabía tampoco, así que si usted no lo sabe, no se preocupe. Pero Butes llegó, dijo, esto no importa, yo me tiro a los placeres que me prometen, ¿no es cierto?, los cantos de sirena. Entonces, ¿cómo navega Chile en esta circunstancia? ¿No es cierto?, tirándose como Butes a la piscina, casi sin saber nadar o avanzar, pero Butes no volvió. Pero Ulises sí. Y Ulises también, ¿qué es lo que utilizó? ¿No es cierto? Orfeo. Orfeo lo acompañaba con su música órfica, que es la que permite conectar con los dioses, pero también reunir a todas las personas en un mismo objetivo. Entonces yo creo que navegar a Chile en estos momentos, estamos en esa circunstancia. ¿Cómo enfrentar realmente? La profesora Stalin nos dice estos dos gigantes, China y Estados Unidos. Ella se concentra en el comercio. Yo saqué datos fidedignos del comercio en realidad, pero en este momento hay una circunstancia que no solamente comercial. La primera potencia del mundo, lo que nos hace en el fondo, hacernos sentir que perdemos la confianza en ella. Y eso es lo más importante. Porque nosotros hemos construido todo nuestro comercio exterior, ¿no es cierto? Accedemos al 88%, casi al 90%, ¿no es cierto?, de los mercados mundiales, y ha sido por este trabajo incesante del regionalismo abierto y de la Cancillería, acompañado por el Ministerio de Economía, qué sé yo, y los componentes de la sociedad civil, ¿no es cierto?, para insertarnos en el mundo. Y hoy día el 75%, ¿no es cierto?, de ese comercio exterior inspira nuestro PIB. Por lo tanto, estamos hablando de un tema importante. El comercio entre China versus Estados Unidos, Chile, en realidad es el doble. China es el doble. Las cifras que tengo, por ejemplo, con Estados Unidos tuvimos un comercio bilateral de 31.000, el año pasado 636 millones. Las exportaciones fueron 15.000 millones. Y las importaciones 16.000, es decir, tenemos un déficit de más de casi prácticamente 1.500 millones de dólares, lo cual es un elemento positivo a poder negociar con Estados Unidos, porque su base es poner el 10%, que todos los países, la verdad que Estados Unidos tiene un problema de déficit. Su comercio exterior anual bordea, si mal no me recuerdo, los 3.000 millones de dólares, es decir, 3 trillones. Es una cantidad enorme, son casi prácticamente 9 veces el país Chile. ¿Ya? Pero tiene 1 trillón de déficit, si no más.
Y ahí está la preocupación, ya me voy a referir a eso. Pero volviendo a lo otro, entonces, ¿cómo superar esto? La profesora Stalin de repente nos dice cómo tenemos que navegar en nuestros dos gigantes y cómo podemos realmente equiparar o ampliar este comercio. Pero quedándonos en la parte del comercio, la respuesta puede ser, en realidad, nuestro primer comercio es China, segundo es América del Norte, donde Estados Unidos es muy importante, tercero es América Latina, con un 14%. Los datos, en alguna parte los tenía, pero se los puedo transmitir. Nuestro comercio es el 58% con Asia y Oceanía, 16% con América del Norte y 14% con América Latina. Después viene 10% con Europa y el resto África y Medio Oriente, 1.1%. Entonces, con esos datos nosotros podemos manejar ya una política y darnos cuenta de cómo vamos. Pero los grandes estrategas del planeta en este momento nos están diciendo que la confrontación China-Estados Unidos, sinceramente, ¿no es cierto?, esta confrontación, y muchos apelan a este cuento de Tucídides, en Grecia también, ¿no es cierto?, de una pequeña potencia, pero China en realidad no es pequeña potencia. Napoleón lo dijo hace 200 y tantos años, dijo, cuando China despierte esto será complicado. China despertó hace rato. Y Chile ha sido un socio confiable con China. China nos ha respondido. Estados Unidos, Trump, el presidente Trump y su gente, nos pone un problema muy complejo que es la falta de confianza. ¿Cómo vamos a ir al organismo internacional realmente a plantearnos con él? ¿Vamos a poder tener socios? La profesora Stalin nos dice, bueno, reunámonos con otros países para defender nuestro cobre. Puede ser. ¿No es cierto? Puede ser. Pero eso no ocurre hace muchos años. Los carteles del petróleo, los carteles del cobre se han debilitado. Hoy día el organismo internacional, en realidad en el primer gobierno de Trump, ¿qué es lo que hizo Trump? Debilitó los organismos internacionales. Al no darles presupuesto, al plantear nuevas ideas. Nuestro principal organismo internacional que tiene que ver con el comercio está paralizado hace más de una década. No se pueden nombrar los jueces para dirimir estos paneles. Podemos sentarnos a conversar, ¿no es cierto?, decirnos cosas, decir, oiga, usted está injusto lo que sucede. Pero ya no hay espacio realmente. Me da la impresión y he llegado a la conclusión triste, porque yo he trabajado 2 veces en mi vida, o 3 veces en organismos internacionales. Casi 10 años. Y me doy cuenta que el organismo internacional en este momento forma parte de nuestra política exterior, donde nosotros nos podemos apoyar ahí, porque un país como el nuestro, ¿no es cierto?, que es mediano, requiere reunirse con otros. Pero la verdad es que hoy día ideológicamente están atravesados casi todos los grupos y los organismos internacionales. Los no alineados, que Chile forma parte, está atravesado por distintas ideologías. El grupo de los 77 en la segunda, tercera comisión en las Naciones Unidas, lo mismo. Se llama el grupo de los 77 más China, donde China parece que cumple un rol también ahí. Pero la verdad es que si vemos que, por ejemplo, en nuestra región, ¿cómo vamos a enfrentar esta tarea? ¿Realmente de unirnos? En realidad estamos más separados que nunca por problemas ideológicos. El otro día, ayer o antes de ayer, escuché a la presidenta de México que con Ecuador no va a tener ninguna relación porque ingresaron a la embajada, ¿se acuerdan? Rompieron unos protocolos diplomáticos del medio, que no se pueden romper, forman parte de la base de la confianza. Bueno. Pero ¿qué puede hacer Chile? Yo estoy bastante de acuerdo con la profesora Stalin cuando ella dice que no hay que hacer nada. Eso no significa decir no hay que hacer nada con los aranceles. Eso no significa que no hagamos nada. Eso no significa que nos vayamos a reuniones al departamento, al USTR, ¿no es cierto?, a la Oficina de Comercio de Estados Unidos. Eso no significa que no vayamos, planteemos nuestras dudas, pero podemos plantear que, bueno, tratemos de volver al TLC 0 en los próximos años, ya al 10%. Pero si analizamos realmente, porque yo también concuerdo que no hagamos mucho cuento.
porque en realidad lo que nos están grabando en principio son los filetes de salmón. Y refrigerados y congelados, que son las dos grandes partidas, y después determinados productos agrícolas, como las uvas, que es importante la exportación de uvas a Estados Unidos, y los arándanos. Pero yo me pregunto, sinceramente, nuestro principal competidor de salmón en Estados Unidos, ¿quién es? Noruega. Que fue grabado con un 15%, es decir, ya tenemos un margen de 5% para entrar a competencia. El resto, para mi modo de ver, es la valoración del dólar, que hoy día, si han visto ayer y hoy día, el dólar se fue para abajo. Hay que calcular cuántos son 5% de 1.000 pesos. 50 pesos. Y después elevar la productividad. La industria salmonera acá en Chile está complicada, ¿no es cierto? Temas antibióticos, temas medioambientales y varios otros más. Entonces, si se eleva la productividad real, en realidad la industria salmonera no tendría nada que ver, más que compensaría ese 10%. Por eso, en realidad, viendo los arándanos más complejos, porque tenemos competencia de Uruguay, Argentina, Perú. Tenemos competencia de ellos. Pero en realidad el comercio, por lo que yo me acuerdo, con Estados Unidos se hizo mediante lo que se llama las Windows Opportunity. Es decir, nuestros productos tienen una semana o 2 semanas para entrar. Y posiblemente siga ocurriendo eso. Entonces, mejorando la productividad interna, nosotros podemos, digamos, tratar de no preocuparnos del 10%. Y negociar con los Estados Unidos, bueno, 10%, veamos cuáles son los productos, pero en un mediano plazo volvamos a hacer. Ahora, ¿Estados Unidos va a seguir con estas cosas? En realidad, el presidente Trump todos los días dice algo que complica el mercado internacional, ¿no? Hoy día, ¿qué es lo que dijo? O volvió a insistir con Powell, el presidente de la Fed. Dijo que era un loser y que tenía que irse, pero ya. ¿Y qué pasó en los mercados internacionales? Los bonos de Estados Unidos bajaron y ¿cómo se llama? Las bolsas nuevamente temblaron y el dólar se depreció. Complejo panorama. ¿Qué puede hacer Chile? Bueno, volvamos a lo nuestro. Yo creo que en los tiempos de crisis lo que hay que hacer en realidad es volver a lo esencial. Volver a lo esencial de Chile. ¿Cuál es lo nuestro en este momento esencial? La democracia. Cuidemos nuestra democracia. Que estas cosas no nos afecten a nosotros. Tenemos un Estado de Derecho, ¿no es cierto? Tenemos democracia, nosotros promovemos y protegemos los derechos humanos, tenemos libertades individuales. ¿Y eso cómo se protege? Fortaleciendo nuestras instituciones. Ustedes dirán, ¿qué está relacionado con eso? Está muy relacionado. Porque los tejidos de las sociedades se rompen fácilmente con estos temas. ¿Por qué? Porque si hay un problema, una guerra, que puede haberla, si ustedes ven la lista de las preocupaciones de la gente normal acá en Chile, lo primero que le complica acá es, ¿no es cierto?, la inseguridad, el narcotráfico, el crimen organizado. Esas son las 3 primeras cosas que están dando vuelta. Más abajo está el terrorismo, la porosidad de la frontera. Hay un listado grande que si ustedes los ven y se meten a internet, se van a dar cuenta que la gente acá en Chile estamos preocupados de eso. Y eso puede romper nuestro entramado social, que de hecho lo ha afectado. Y afecta al pacto social que se puede dar en el Parlamento. Entonces, me dicen que hay un minuto. Termino con esto. Entonces, ¿qué Chile puede hacer? Yo insistiría con promover y profundizar los convenios en América del Sur. Porque también insistiría en avanzar y hacer un programa especial con los países halal. Hay más de entre 1.500 a 2.000 millones de personas que comen halal, países árabes musulmanes. Y nuestro comercio, como ya les dije, es 1,1%. Es decir, ahí hay un espacio tremendo para poder avanzar. Tercero, continuemos con nuestros programas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la innovación, con la tecnología, con las energías limpias, renovables. Ustedes saben que aduana puede designar zonas primarias en cualquier parte.
Las zonas primarias están exentas de los aranceles, ¿no es cierto?, proventetal. Es decir, una empresa se puede instalar en esta zona primaria y producir. Si el producto entra a Chile, se le cobra lo que corresponde. Pero de ahí puede salir a exportar a otra parte, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros con Corea hacemos un convenio para que los Hyundai vengan a hacer autos acá eléctricos aprovechando que tenemos el litio? No estamos haciendo eso. Estamos exportando el raw material, que es el litio, pero no estamos haciendo baterías, no estamos haciendo autos híbridos, no estamos haciendo nada de eso. Y eso se aplica a montones de otras cosas más. Bueno, quedo hasta acá en virtud de eso. Muchas gracias, profesor Martín. Esperemos que la música orfeica nos acompañe en esta circunstancia. A continuación, la profesora Tamara Vallarce, profesora de la Universidad de Sydney, Australia, con quien también tenemos el gusto de contar en nuestros programas, abogada y profesora adjunta. Profesora Vallarce, adelante. ¿Sí? Yo siempre hago una presentación, me siento un poquito más cómoda con esta de ser profesora por 10 años en la Universidad de Sydney. Soy chilena, me crié en Japón hace los últimos 15 años entre Australia y China. Me tocó navegar el tema de la guerra tarifaria entre Australia y China, el Trade War Agreement. Y era la directora de políticas públicas del Export Council of Australia, que es como una SOFOPA, la versión chilena de la SOFOPA. Me tocó ir a sentarme al Parlamento australiano y hacer todo el policy advocacy para apoyar a las pymes australianas, que tenía como 1.500 en mi portfolio. Y me tocó ver de muy cerca cómo influye el tema de una guerra tarifaria, cómo las diferentes estrategias que tuvimos que tomar. Y les cuento esto como contexto para mi presentación, hay algunos puntos en que estoy muy alineada con la profesora Sally y con Carlos, en otros no tanto. Hice parte de mi investigación doctoral en ver el impacto de los tratados de libre comercio en las estrategias de empresas. Y vi cómo las empresas australianas se internacionalizaban a China en el contexto de China. Ahí como y soy abogada y veo el tema desde un punto de vista regulatorio, pero más bien comercial. Entonces, a mí me gusta la estrategia de la pirámide invertida cuando vemos este tipo de preguntas grandes. Primero, el contexto, como la situación, un diagnóstico. No siendo doctora, podemos hacer un diagnóstico bien macro. Luego, 3 ideas que se me ocurrieron analizando y conversando con otras personas, particularmente con empresas con las que trabajo, que tienen muchas operaciones, no solo en mi oficina que manejo en Australia, sino también en Chile, Latinoamérica y en Estados Unidos. Y finalmente, algunas ideas bien pragmáticas de cómo Chile puede enfrentar la crisis desde el punto de vista de las políticas públicas. Entonces, como disclaimer, todas estas imágenes las hizo la inteligencia artificial, que yo la uso, soy un bien entusiasta de usar las herramientas de la tecnología para facilitar nuestro trabajo. Así que no debe ser crédito porque el crédito es para Perplexity, AI y ChatGPT. Ahora, el gran diagnóstico. No estamos ante una audiencia que entiende bastante del contexto del comercio internacional. Mi opinión es que estamos en una crisis bastante aguda. Ya hemos pasado por estos momentos antes, pero esta es particularmente importante porque pasamos del trade war entre las dos grandes potencias mundiales a que la decisión unilateral de un país, una economía de las economías importantes del mundo, tiene un impacto en toda nuestra economía global. Ahora, si lo vemos, la WTO, la Organización Mundial de Comercio, hizo un Trade Outlook hace un par de días atrás y tuvieron que hacer un update de su predicción diciendo que ahora va a bajar el comercio internacional en merchandising, en productos, en un 0.2% a nivel global, si es que se mantienen las tariffs y el sistema que Trump está estableciendo, la administración del presidente Trump. Eso es mucho, y si lo vemos en contexto global. Segundo, la economía que más contraída estaría Estados Unidos actualmente. Yo creo que hay un desconocimiento o un poco entendimiento de lo que realmente, quién paga las tarifas de las cadenas de valor. Por parte de la administración de Trump, esto se ha discutido mucho. Las tarifas, los tariffs, los aranceles, no los paga necesariamente el exportador o el importador, no la cadena de valor, los pagan los consumidores finales. Pero ¿qué pasa cuando el consumidor final se ve enfrentado a un salmón más caro? Como Carlos dijo, por ejemplo, van a dejar de consumirlo, van a sustituir productos por otros. Y por ahí pueden venir efectos como colaterales a nuestra economía, mucho más allá de del 10% o el menor por ciento que tengamos en aranceles.
Ahora, esta guerra arancelaria, y como les comenté, me tocó vivirla muy de cerca en Australia, donde teníamos un tratado de libre comercio con China, que se rompió unilateralmente por parte de China por temas netamente geopolíticos. Australia tuvo que tomar estrategias bastante interesantes como la diversificación, y eso yo creo que se aplica mucho en el contexto que estamos ahora. Lo que yo encuentro bastante peligroso es que la política comercial a nivel global ya no se está rigiendo por las reglas del juego que habíamos impuesto, que sí requieren una modificación, pero no hay reglas de juego claras ahora. Entonces, bien difícil, y lo que afecta mucho a los negocios en general, y trabajo mucho con negocios, es la incertidumbre. Hay incertidumbre, no se invierte, no se abren nuevos negocios, se paralizan operaciones, se paralizan iniciativas de infraestructura, de otras cosas, porque hay incertidumbre, y eso no es bueno para nadie, y no para nuestra economía, que recién estamos creciendo un 2%, que, de acuerdo a algunos analistas, todavía es bastante mediocre, pensando en lo que deberíamos estar creciendo como Chile. Y esta estadística la sacamos de un artículo que escribimos con Andrés: 60% de nuestras exportaciones van a Asia. Si Asia se contrae, China estornuda, nosotros nos agarramos una influenza, porque estamos tan interconectados en temas de comercio global. Ahora, 3 grandes ideas. Primero, sin duda hay una necesidad de revisar el sistema de comercio global. Estamos en crisis, el sistema del Appellate Body de la OMC no ha funcionado en años, Estados Unidos la ha bloqueado, uno todavía puede poner un dispute en el sistema como lo hizo Australia ante la OMC por los temas con China, pero no es operante si no tenemos un procedimiento completo que pueda terminar en un judgment que se pueda hacer el enforcement. Perdón el Spanglish, pero todavía llegué hace no mucho a Chile después de tanto tiempo fuera, entonces todavía estoy en esa transición. Eso sin duda es absolutamente necesario. ¿Cómo podemos mejorar el sistema? Y Chile, como un país extremadamente abierto, tiene una oportunidad de posicionarse, al menos en la región, de facilitar y ver dónde están los dolores y qué cosas se pueden hacer mejor. Impulsar una reforma al mecanismo de solución de controversias, de todas maneras. Si no tenemos un sistema que solucione controversias, ¿para qué tenemos un sistema multilateral que es inoperante? Como casi que un saludo a la bandera. Promover reglas para abordar el comercio digital y las global supply chains o global value chains. Ese es un gran tema que surgió durante la pandemia, que nos dimos cuenta de cuánto dependíamos de distintos países en términos de cadenas de valor, y eso se tiene que revisitar, y no es fácil, porque hay me tocó trabajar con shipping lines como Maersk y otras, y tienen todo muy estructurado de acuerdo a dónde paran, los costos, suben una tarifa, aumentar, es muy interconectado, y apoyar a países medianos para que defiendan el sistema más en regla. A mí me provoca bastante ruido que un país tan grande como Estados Unidos decía unilateralmente hacer esto, y el resto del mundo casi que tiene que seguirlo. ¿Por qué no se podría tener una respuesta más conjunta? Por ejemplo, la Unión Europea está bastante silente hasta ahora, pero están haciendo el cost-benefit analysis de nos conviene hacer retaliación, no, pero no me parece que las reglas del juego deban romperse unilateralmente por un país, en este caso Estados Unidos, que fuerce a todo el mundo a tomar una postura al respecto. Ahora, una segunda idea, ya que tenemos ese contexto que no se puede cambiar, y si ustedes ven el reporte del IMF, la expectativa de crecimiento la bajaron drásticamente de 2.7% a 1.8% para Estados Unidos. Si Estados Unidos también se resfría, a nosotros también nos da otro tipo de resfrío más fuerte, porque tenemos muchas interdependencias con estas economías con las que comerciamos. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Aquí me gustaría hacer una analogía. Chile tuvo una muy buena respuesta a la pandemia. Yo pasé la pandemia en Australia, tuve una experiencia completamente distinta, muy asustada de tener toda mi familia acá en Chile con todas las restricciones, pero Chile tuvo una política, por ejemplo, de vacunación muy positiva. Respondimos bien, respondimos rápido. Estamos ante una pandemia económica, acá haciendo una alusión. La mejor forma para enfrentarla es tener una respuesta rápida. No podemos quedarnos sentados esperando qué pasa. Hubo una delegación ya que fue a Estados Unidos, que se juntó, como tú dijiste, con el USTR, pero se pueden hacer otras cosas más. Por ejemplo, concreto, la diversificación estratégica de mercado, el presidente Boric estuvo en India, muy bien, pero eso no va a mover el nido, no va a aumentar nuestro comercio internacional a un nivel estratosférico que compense por la pérdida que tengamos con Estados Unidos o con China. Hay que diversificar, pero ese no es el silver bullet. Hay que fortalecer los fondos soberanos. Cuando tuvimos la pandemia, el chanchito estaba bastante más lleno desde el punto de vista de la arca fiscal. Ahora no está tan lleno. Entonces, si tenemos una contracción global que impacta nuestra economía,
hay mayor desempleo, es unos efectos en cadena. No tenemos tanto buffer como para manejar eso desde el punto de vista de políticas públicas y la economía. Hay que también diseñar un plan de contención sectorial. Hay sectores que son más vulnerables a estos choques. Las pymes, por ejemplo, pequeñas pymes exportadoras que dependen de cadena de valor, le suben el arancel, no lo pueden absorber, se pasa al consumidor final, el consumidor final ya no quiere comprar el producto porque le sale mucho más caro. Entonces hay que, como política de Estado, mirar eso y hay que ver los efectos indirectos. Porque si bien uno puede decir estamos lejos, podría ser un 5%, un 10% más en algunos productos, igual nos va a pegar, porque si no consumen los norteamericanos o los chinos, nos va a pegar de una forma u otra. Yo trabajo bastante con la minería y claro, están todos bien nerviosos. Esta semana es el Expomin, que es la feria grande de minería en Chile. Ayer estuve conversando con 30, 40 empresas australianas que vinieron a Chile para hacer negocio. Me dicen, bueno, estamos a la espera de qué pasa, porque si la incertidumbre existe, ya no quiero invertir, ya no quiero poner mi capital acá, ya no quiero contratar más gente. Eso no, nos va a impactar de todas maneras. Ahora, desde el punto de vista de las políticas públicas, hay algunas propuestas concretas, y en interés del tiempo no voy a ir una por una, sino que voy a destacar las que yo creo que pueden ser de más impacto en Chile en este momento. La incertidumbre, y esa palabra que como que es súper establecida, es lo que es una determinante para el negocio. Los clientes con los que trabajo me dicen, sí, me encantaría invertir, pero como no sé lo que va a pasar, no puedo tomar decisiones a largo plazo. ¿Cómo puede Chile tomar esta crisis en forma proactiva y establecer algún tipo de medidas y propuestas concretas? Primero, y esto no está en esta lista, mi percepción personal es que esto tiene que enfrentarse con una política de Estado. Estamos en un año electoral. La gente está más distraída y la clase política más distraída porque vienen elecciones. Pero esto tiene que enfrentarse con una política de Estado, porque nos afecta a todos, al gobierno actual, al que viene y a las generaciones que vienen, si nos pega un choque y una recesión global. Ya hemos enfrentado recesiones antes. No es bonito, no es bueno para nadie, no es bueno para nuestra economía, por lo tanto no es bueno para cómo nos movemos en el mundo, ni nuestra capacidad de compra, nuestra capacidad de desarrollar actividad, etc. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, pensando que hay una política de Estado, invariabilidad tributaria, les voy a contar a qué me refiero con eso, simplificación de permiso, la permisología, que me imagino la han escuchado, revisión del marco tributario, eficiencia del gasto público y una estrategia de autonomía productiva selectiva. Esto nos puede dar la oportunidad en Chile no solo de ver otros mercados, sino qué sectores específicos podríamos fomentar. Tenemos mucha tecnología, sobre todo en áreas como la minería y la ingeniería. No estamos exportando esos servicios, los servicios no están grabados por los aranceles. No estamos mirando lo que agregamos valor, como tú comentaste, Carlos, solamente exportamos raw products, que después los transforman y después nos venden esos productos con el valor agregado. No estamos mirando cómo podemos hacer más sofisticada nuestra economía para tener un punto competitivo mayor. Y eso puede implicar conectar cadenas de valor a nivel latinoamericano, conectar cadenas de valor con los otros socios comerciales, con los que ya tenemos tratado de libre comercio, etc. Ahora, medidas pragmáticas. Yo soy súper pragmática como Caudal y me queda muy bien. Invariabilidad tributaria. Hay incertidumbre. Nosotros dependemos del FDI, de la inversión extranjera. Señor inversionista, venga a Chile, invierta, le mantenemos un sistema tributario por 10, 20 años. No le vamos a cambiar las reglas del juego. Eso da certeza al inversionista extranjero que trae capital y mueve la economía. Ese es un mecanismo de hacerlo. Eso se puede hacer a nivel de política pública a través de una ley corta. Tienen que estar en los estamentos del gobierno de acuerdo para poder proponer una medida de ese tipo. Segundo, responsabilidad fiscal y eficiencia del gasto. Este es el momento en que también nuestro gobierno vea dónde puede no sacar gente, sino ser más eficiente en cómo usar el dinero. Porque tenemos que ver por dónde podemos ahorrar para los tiempos de lluvia que se van a venir si se aplica esta política arancelaria de aquí al plazo que dio Donald Trump. Finalmente, la flexibilidad y la revisión de política. Tenemos que ser capaces de dar espacio a movernos rápido. El sistema legislativo chileno, me consta, el procedimiento es muy largo y engorroso. Para empresas que están pidiendo permiso para operar una mina, por ejemplo, establecer un proyecto de infraestructura que tiene capital, la permisología los está matando. Ayer hablaba con unas empresas mineras, me decían, 12 años para que me den un permiso para operar. 12 años. Yo decía, me rascaba la cabeza y yo conversé esto con Soina Chaguán cuando estuve con ella en Australia el año pasado. Pero ¿cómo puede ser tan ineficiente? Otros países están compitiendo con nosotros, reduciendo esos plazos a la mitad. Queremos traer negocios que nos traen. Hay que hacer eso. Es el momento de mirar esos temas en profundidad. Para cerrar, hay que anticiparnos.
es bueno discutir y todo eso, pero ojalá la clase política y los líderes de Chile y de los otros países tomen acciones concretas. Hay que actuar ahora antes que nos pegue y diversificar, cooperar y movilizar las reglas de comercio y creo que son fundamentales para seguir moviéndonos en la casa. Gracias. Profesor, tienes 7 minutos para que podamos dar espacio a unas pocas de preguntas y terminar el tiempo. Bueno, gracias, profesora, por el espacio. Bueno, voy a tratar de ser lo más directo posible. Yo quería compartir más que nada abordar esta pregunta desde una perspectiva más de las relaciones internacionales, incorporando también ciertas como nociones de la geopolítica. Entonces, efectivamente, lo que tenemos claro en estos momentos es que estamos en un proceso de transición, digamos, del orden internacional. Entonces, sabemos lo que ya no va, digamos, que ya se ha comentado con los colegas, digamos, en términos de las instituciones internacionales, digamos, las reglas que no están siendo respetadas por los actores principales, digamos, no estamos observando que los comportamientos ya no son tan predecibles y en base a eso se activa esta lógica de incertidumbre. Entonces, en esa lógica de que las reglas que estaban, digamos, y el sistema internacional en base al orden ya no está, digamos, no sabemos en estos momentos lo que viene. Un poco, digamos, que hay una competencia de modelos, digamos, no es tan evidente pensar que Estados Unidos nos está proponiendo un nuevo modelo para un nuevo orden, pero tampoco hay otros actores que necesariamente se pueda observar o distinguir algo tan claro. Entonces, a eso nosotros le llamamos un proceso de transición. Y ese proceso de transición suele durar, digamos, dependiendo del caso. Hay momentos históricos que puede ser una transición más corta, digamos, unos 5 años, pero hay otros procesos que pueden durar varias décadas. Suele pasar de que cuando no hay un modelo de competencia, la transición suele ser más larga. Y en esa transición, la incertidumbre es una constante. Y en base a esa lógica, la idea es que Chile, digamos, pueda, y ahí coincido con los colegas, tener una respuesta, o al menos dimensionar estratégicamente un conjunto de respuestas que nos permitan navegar esta transición hasta que sepamos cuál va a ser el próximo orden, asumiendo de que nosotros como país pequeño, mediano, no tenemos capacidad de poder agenciar un orden. Entonces, tenemos un cierto grado de interdependencia compleja con el sistema internacional. El desafío aquí está es que cuando nosotros nos tocó vivir un proceso de transición, el último, digamos, que fue a finales de la Guerra Fría, a finales de los 80, a principios de los 90, nuestra posición con respecto al sistema internacional era completamente diferente a la de hoy. De hecho, nosotros estábamos en un proceso que estábamos bastante cerrados por el tipo de régimen de la época, y nuestra transición fue en la misma ola, digamos, o la misma corriente que se venía, digamos, estableciendo en el horizonte, en el sentido de la apertura, la internacionalización, puertas abiertas. Y el desafío en esa época era, como un país cerrado, digamos, articular ciertas instituciones que nos permitan insertarnos en un sistema abierto. Pero en estos momentos, digamos, nosotros el efecto es al revés. Nosotros somos uno de los países más abiertos al mundo, los más expuestos, digamos, hemos constituido nuestra política exterior en base a eso. Pero en este momento el mundo, en esta etapa de transición, de incertidumbre, se está no necesariamente cerrando, pero se está fragmentando de manera significativa. Y no solo en el comercio, como hemos visto ahora, también en el sistema de inversiones, también en temas tecnológicos, el conocimiento cada vez está más fragmentado, digamos. Y de hecho, como mencionaba la profesora Bárbara, hay una lógica de plantearse estos esquemas donde ya no va a ser tan evidente poder cooperar con un país A, siendo que el país B te va a, de otra forma, tratar de evitar que tú o desviar ese tipo de interacción. Entonces, en esa lógica, ¿qué respuestas se pueden asumir? Yo traigo una sola, digamos, una sola en términos estratégicos. Digamos, en los procesos de transición es importante saber cuál es tu posición y al mismo tiempo, dentro de esta lógica de las relaciones internacionales, cuál es tu estatus dentro del concepto internacional. En términos muy sintéticos, con poco tiempo, tienes un país que pudiésemos, en el mejor de los casos, posicionarlo como un middle power o una potencia media. Potencias medias son países que obviamente no tienen capacidad hegemónica ni regional ni global para poder modificar agendas complejas, pero sí tienen ciertos factores de dotación o a ciertas herramientas estratégicas que les permiten tener cierta capacidad de agencia, al menos dentro de su vecindario. Y estas potencias medianas, dentro de un concepto de transición, donde hay un alto grado de incertidumbre, tienen ciertas respuestas. Al menos teóricamente se distinguen 3 tipos de respuestas. No necesariamente son excluyentes entre sí, pero de una u otra forma los países van priorizando una para que haga más sentido el ejercicio estratégico. Entonces, hay, digamos, respuestas alternativas, digamos, una es la ambigüedad estratégica,
tratar de ir navegando sin necesariamente tener una respuesta tan clara, un wait and see, por ejemplo, vimos ahí, digamos, esperar y observar y desde ahí poder ir viendo cómo ir avanzando y ir en el caso a caso, digamos. Esa es como una potencialidad, digamos. Es decir, que el tema de los aranceles, verlo como un caso aislado y luego si vienen otros, digamos, componentes, digamos, podemos desde ahí ir tomando una decisión con esta lógica más de ambigüedad. Otra estrategia puede ser reforzar o doblar la apuesta al sistema multilateral, que eso es, digamos, lo que nosotros nos insertamos después cuando estamos en la antigua transición, ¿cierto? Cuando pasamos desde Guerra Fría hacia la paz americana, una economía más global, ¿cierto? Significa, digamos, poner muchas energías, los mejores, digamos, componentes, los mejores recursos humanos, en función de, desde ahí, tratar de levantar, digamos, algún tipo de agenda más multilateral y tratar de influir y proteger y promocionar nuestros intereses. Y una tercera vía, que es la que yo traigo, digamos, sobre la mesa, digamos, insisto que no son excluyentes, pero es por una lógica de priorización, es tratar de articular agendas, digamos, de interacciones complejas con otros middle power que no tengan ni dependencia sistémica, es decir, que no sean dentro de las potencias que están compitiendo en una escala de great power, digamos, de potencias globales, pero tampoco que tengan una agenda de una potencia regional dominante. Y en base a eso, digamos, ir articulando, sobre todo con espacios unilaterales y eventualmente también plurilaterales. Digamos, ir más allá del multilateralismo, porque, digamos, no es tan eficiente un sistema donde, digamos, los grandes actores no están de alguna forma basándose en ese orden, digamos. Entonces, en el ejercicio de interactuar a través de espacios unilaterales y plurilaterales con otras potencias medias, uno puede ir articulando ciertas agendas que puedan proteger y promocionar los intereses más allá del corto plazo, más allá de la interacción del problema concreto del caso a caso. Y bueno, y como recomendaciones bien concretas, y con esto termino, observo tres tipos de acciones, digamos, que se pueden hacer utilizando inclusive o reutilizando cuestiones que ya existen. Una es establecer una estrategia logística principalmente que pueda asegurar, al menos en nuestro vecindario, que nosotros estamos abiertos al comercio y con ciertas reglas, digamos, que están ya establecidas. No hay que reescribir, digamos, en ese sentido el asunto y dar ciertas garantías más allá de las tensiones geopolíticas. Eso, por ejemplo, se puede canalizar perfectamente a través de darle una mirada más estratégica a la Alianza del Pacífico. Nosotros a ese tipo de esquema le llamamos Latino-Pacífico como un concepto que permita desde ahí interactuar con otros esquemas que están en la otra parte de la cuenca cerca del Pacífico, como el Indo-Pacífico o el Asia-Pacífico. Una segunda acción va en la dirección de poder generar cierta autonomía tecnológica digital, considerando que esta transición hacia el nuevo orden internacional va a estar muy conectada con también la transición hacia las nuevas energías, pero también la transición hacia esta idea de la cuarta revolución industrial, que va a ser hiperconectada a través de temas digitales y tecnológicos. Ahí necesitamos tener cierta capacidad de autonomía para no tener que depender ni de las potencias hegemónicas que se están tratando de competir, ni también, digamos, con algún tipo de empresa transnacional que tenga ciertas directrices que puedan atentar contra nuestros principios e intereses de nuestra política. Entonces, por ejemplo, pudiésemos operacionalizar eso a través del TEPA. Ya está, funciona esa plataforma, es un acuerdo que participan dos países, digamos, y bueno, Corea también está altamente interactuando con eso, y está Singapur, digamos, Nueva Zelanda, también son dos middle power, y en base a eso se pudiese articular una mirada estratégica para garantizar cierta autonomía tecnológica en función de esta transición que puede durar, insisto, 5 o 10 años. Y la última medida tiene que ver con tratar de dialogar con otras potencias medias que tengan recursos críticos, por ejemplo, para las cadenas de suministro, para establecer una resiliencia de las cadenas de suministro regionales o internacionales, y desde ahí tratar de, insisto, la idea de mantener el comercio abierto, no alineado a peleas hegemónicas o intereses de grandes potencias, y que esté en función de poder seguir facilitando, por ejemplo, los minerales críticos para la electromovilidad y para las cuestiones que tienen que ver con los problemas transnacionales, digamos, no los problemas dentro de las potencias, sino que tienen que ver en función de cuestiones que nos competen a nosotros como humanidad, como estos problemas de desafío de la seguridad humana. Entonces ahí perfectamente pudiésemos nosotros, como países que tenemos liderazgo en el cobre, por ejemplo en el litio, desde ahí articular con otros países que tengan ese tipo de recursos, también una especie de coordinación, articulación estratégica que esté en función de poder garantizar que estos minerales van a estar en función de productos para la paz, sobre todo que tengan que ver con la transición energética, y desde ahí articular, digamos, una respuesta para no sucumbir, digamos, dentro de una lógica donde nos van a estar presionando cada vez más de tomar una posición. Si uno le envía el producto A al país B, no puede hacer comercio de una perspectiva triangular. Entonces, eso quería compartir el día de hoy. Esa es la forma que yo, de una otra forma, dimensiono estratégicamente cómo responder a esta pregunta, y con una visión de mediano y largo plazo, no necesariamente en el corto plazo, asumiendo que esta transición, si bien no sabemos cuándo se va a acabar,
uno puede, como digamos, identificar que dado que no hay un modelo de competencia hegemónica, va a estar difícil ver que en el corto plazo eso se pueda calmar, digamos, y tener reglas ya resueltas de una lógica de un consenso más sistémico, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Tus mismos 10 minutos. Sí. Muchas gracias. Abrimos para algunas preguntas para poder terminar 1:30 lo más puntual que se pueda. 25 minutos. Tenemos 25 minutos, tenemos corazones en la... Tenemos corazones en las exposiciones. Bueno, yo como General. más nuevo acá que no había venido antes, me pareció súper interesante. Yo me enfocaría, luego de todo lo que hemos podido ver acá, uno puede inferir y hacer un análisis prospectivo de lo que está ocurriendo, de este mundo que era globalizado ya no es tanto, de multipolar a unipolar, de potencias que se pelean por el dominio y el control mundial de la economía, etcétera. A mí me da la impresión de que estamos un poco al borde de una recesión. No sé, yo creo que tú podrías a lo mejor contestarme bien esa, porque yo lo veo así, yo veo que estamos muy al borde de una recesión mundial, pero la historia del mundo es circular. Nada de lo que ha ocurrido ahora le ha ocurrido antes a otras civilizaciones y a otras situaciones a lo largo de nuestra historia. Entonces, debiendo a esta recesión mundial, ¿podría ser esto a lo mejor previendo la recesión, haciendo el análisis, ver cómo se va a presentar el mundo luego de esta recesión mundial? ¿Podría ser esto quizás una oportunidad para nuestro país de volver un poco a lo que decía también el embajador, un poco a back to basics, a retomar ciertas cosas a retomar el ritmo que a lo mejor teníamos en algún minuto? Porque estas situaciones mundiales son oportunidades, como lo fueron en algún minuto para Chile en su minuto, en su despegue económico, etc. No sé cómo lo aquí. Me gustaría ¿Quiere que tú contestar? respondas ¿O tomamos un par de preguntas y Mira, unos minutos todos? Sí, yo tengo tres preguntas y después respondemos colectivamente. Me estás viendo como que hace preguntar, ¿no? Sí, o sea, claro, no quiero decir más que una pregunta, tengo una opinión, pero en verdad el tema da para expandirse demasiado. Yo solo pensaba, me acuerdo de mi época de estudiante, que mucho se decía, no, Estados Unidos, su paja americana se está debilitando, y cuidado que cuando el tigre está herido puede ser más peligroso. Y bueno, el profesor Lequín hablaba de la idea de sus líderes y de la evidente potencia, como que por ahí va yendo. Para ir más allá, o sea, haciendo como la proyección básicamente de Estados Unidos. Acá, ¿qué creen ustedes? ¿Es una situación de crisis interna y es como la reacción a la crisis de su hegemonía anterior? ¿O acá Estados Unidos va con todo, con una capacidad muy fuerte de redefinir las reglas? O sea, ¿qué es más? Puede ser ambas. ¿Qué es más probable? Yo he visto, hay protestas en Estados Unidos significativas, el sector demócrata más de izquierda, Sanders o Caso están haciendo una gira, agitando las masas, entonces están pasando cosas muy interesantes en el interior de Estados Unidos que también creo que vale la pena analizar. Los productores de Estados Unidos tampoco les está gustando del todo. Exacto. Una última pregunta. Bueno, yo. Bueno, no, yo. A mí me gustaría una pregunta un poco en la línea de José Manuel. Como si uno mapeara a los actores dentro de Estados Unidos, Bárbara en especial. El cobre, por ejemplo, yo sé que hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos de los productores que utilizan el cobre chileno de bajar. O sea, ¿cuánto esperamos que la institucionalidad y los intereses propios en Estados Unidos tengan una reacción? Y la otra un poco esta propuesta de no hacer nada o incluso esta posibilidad de esta ambigüedad estratégica, yo encuentro un poco peligroso de repente decir, me voy a quedar callado a ver si le pegan a los demás y no a mí. Porque eso tiene sus riesgos y es cierto que si estamos en este momento en una posición relativamente ventajosa por el superávit, el superávit que tiene Estados Unidos o el déficit que tenemos nosotros, dependemos de China mucho más que mucha gente, entonces también es peligroso. Y Andrés, para ti, o sea, a mí me gusta, pero
pero ¿cuánto más puedo yo fomentar la Alianza del Pacífico? ¿Qué más puedo hacer? O sea, porque suena muy bien, pero ¿cuánto tiempo lleva la Alianza del Pacífico y sigue comerciando el 5%? ¿O cuánto de verdad el DEPA tiene una salida de vinculación económica? Porque el problema, sí es cierto que tiene también ideas importantes, pero el problema en este momento es que comemos de esto, entonces... Así que ahora les voy a dar... Sí. Voy a darle a la profesora Fabiola una última pregunta y luego les voy a dar a cada uno, bueno, 2 minutos, lo cual va a ser mentira, pero entre 2 y 4 minutos para sus respuestas. Yo quiero aprovechar que la directora mencionó el DEPA y sería una variable que yo creo que no es menor en esa discusión, sobre todo si uno ve el peso del comercio global, no sé, 2024 fue en torno de 33 billones, ¿no? Y Estados Unidos en este mismo año invirtió 109 billones en inteligencia artificial. Entonces, de repente, lo que me quedo pensando de todo lo que está pasando, que tal vez no sea aleatorio, sino que más bien una estrategia de desestabilizar el sistema comercial, avanzar con una política de jugar con una diplomacia más coercitiva, usando aranceles, y luego esta fuerte inversión en tecnología, sobre todo inteligencia artificial, y todo lo que es hoy en el ámbito internacional, inversión muy potente en tecnología de uso dual, ¿no? Entonces, un poco ver cómo esa variable juega para la estrategia de Chile en poner en diálogo seguridad y comercio, porque siento que todavía no logramos hacer ese diálogo de la mejor manera, o tal vez, no sé, es un poco para que pensemos cómo avanzar con eso. Muchas gracias. Ladies first. Profesora Ollarse, luego la profesora Stalin y luego Perfecto. Entonces vamos por pregunta, una vuelta y después así. Bueno, es que tú quieras responder. No, Ah. cada uno tiene 3 Ya. minutos para responder Para todas las responder todo. preguntas. Para que tú quieras Ya. responder. Y más. 3 minutos y si quieren hacer además. Entendamos. O Ya. también pueden tomar la posición de no hacer nada como en Chile. Vamos, abogado, hablar un poco no es una skill que haya desarrollado, digamos. Bueno, tratando de tocar todos los puntos, primero a tu pregunta, comentario de la recesión, yo creo que estamos al borde de una recesión global, de nuevo, y no es un lugar bonito como es que estamos. Hay que tomar medidas al respecto. El IMF ya predijo una caída de la economía americana, no solamente, incluso en el caso de que los aranceles no se impusieran, como dicen, ya con lo que han perdido en el Stock Exchange, han sacado millones y millones de dólares de los fondos de retiro de los americanos, de ciudadano tipo, en el fondo, del average American, que tampoco están contentos con eso. En el largo plazo, si esto se materializa de la forma que se dijo, el GDP va a disminuir un 5 o 6% a largo plazo, lo que en cifras son, cada americano va a estar $22,000 más pobre de lo que había estado haciendo. Que uno dice, bueno, en una vida es bastante. Los americanos no están el americano medio de la banda de sueldos tan alta. Ahora, la oportunidad con una recesión, estoy de acuerdo en que esto se puede puede surgir una oportunidad, pero hay que actuar rápido, porque si nos quedamos pensando y mirando la estrategia del arbitrage, me quedo esperando qué hace la izquierda y la derecha, vamos a perder, como en la guerra, y estamos de nuevo a un año electoral, las cosas están un poco tensas, pero ya el presidente Boric convocó a todos los exministros de Hacienda, convocó a los ex importantes para tener una política de Estado. Eso yo creo que es clave, una política de Estado que diga ya, ¿qué hacemos bien? ¿Qué no hacemos tan bien? ¿Qué oportunidad se puede abrir? ¿Quiénes son nuestros mayores socios comerciales? ¿Dónde ponemos como la energía para movernos? Eso yo creo que es fundamental y no he visto todavía la clase política súper alineada en términos de qué hacer. Porque la segunda conversación con Estados Unidos está planteada para junio, con el USDA. Junio todavía faltaba. O sea, yo creo que hay que moverse rápido y tomar esto como una oportunidad de posicionar a Chile por otros assets que no sean netamente raw, como el cobre, o de nuevo la ingeniería, los servicios, lo que hablaba de la tecnología, de la innovación. Yo trabajo en el área de fintech y servicios financieros que usan mucha innovación.
se puede exportar ese tipo de tecnología, ese tipo de conocimiento. Podemos fomentar otras áreas de la economía que no son necesariamente mover la fruta o el salmón, que son de valor agregado. Definitivamente yo creo que ahí está la oportunidad y es un espacio para desarrollar. En términos de la hegemonía y la crisis interior de Estados Unidos, yo creo que mi take es que no hay ninguna estrategia como grande. Yo creo que no entienden bien cómo funciona o no está mal asesorado el presidente Trump. No sé, la profesora Stalin nos podrá decir un poquito más, pero mirándolo de fuera, no creo que haya un gran plan de esto va a salir así. Yo creo que le está haciendo tiro por la culata, porque no se dieron cuenta del impacto global, geopolítico y también económico esto va a tener también para ellos, para los americanos que votaron por Trump por una mejor calidad de vida y más como disposable income. Yo creo que no está tan bien pensado, al contrario, yo creo que pensaron que todos iban a caer ante la presión y no, estamos enfrentándonos a una China que está mucho mejor posicionada que la última guerra de París. No van a, habiendo vivido y trabajado en China, no creo que van a dejar esto tan fácil, para nada. Entonces ahí va a estar una tensión muy importante, pero no creo que obedezca una estrategia, macroestrategia americana, para nada. Y para cerrar, en términos del cobre, que es el tema ahí, de nuevo, sigan a Expomin en la feria minera que está esta semana, hay muchas empresas, están todas pensando en qué pasa así, el cobre, etc. Para que Estados Unidos establezca una mina, van a pasar décadas, por lo menos 10 años para que pueda tener una mina de cobre operativa. Van a necesitar nuestro cobre. Sí pueden poner un arancel, y eso sería bastante problemático, pero no solamente que lo pongan directamente al cobre, si le ponen un arancel al cobre y le ponen un arancel a los chinos, y usan el cobre y el litio para la batería de los autos eléctricos, indirectamente no están poniendo un arancel al cobre y el litio de todas maneras. Entonces, como que no solamente el impacto directo, sino lo que el mapear, como dije, el monitorear los side effects es importante para ver cómo lo hacemos, a quién le vendemos, dónde. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo, además. Profesora Stalin. Bueno, hablando solamente de las propuestas para Chile, yo creo que mirando las varias presentaciones y las preguntas se puede dividirlos en dos partes. Primero es protegerse a sí mismo y el otro es actuar con otros. Entonces, en términos de protegerse a sí mismo, también hay una distinción entre propuestas para tratar de la situación del comercio y temas más generales. En términos del comercio, quiero decir una cosa que puede ser controversial, no sé. Yo creo que el problema que tiene Chile en este minuto no es un problema con Estados Unidos, porque las exportaciones a Estados Unidos realmente no son de una magnitud que va a causar problemas súper serios. Para mí, el problema que tiene Chile en términos de comercio es China. Casi 40% de las exportaciones chilenas van a China. Eso es una dependencia súper difícil y peligroso, yo diría. Yo creo que en términos de diversificar, Chile tiene que diversificar fuera de China. No totalmente, por supuesto, pero hay otros países en el mundo que no son Estados Unidos ni China y hay que mirar cuáles son las posibilidades con estos otros países. Y en términos de las propuestas más amplias que han estado mencionando, francamente son las propuestas de siempre. Siempre hablamos que hay que ser más eficiente, que hay que aumentar el valor de la producción y la exportación, hay que ser más en términos de tecnología. Decimos siempre las mismas cosas, pero no se hace estas cosas. Hay que mirar. Yo creo que la cosa es más bien cómo garantizar la implementación de las buenas ideas que hay en términos de desarrollo, porque estamos hablando de una estrategia de desarrollo para Chile. La cosa es cómo implementar. Son siempre las mismas ideas, pero cómo implementarlas. Y el segundo grupo de políticas que creo que muy interesante, especialmente algunos de las ideas de Andrés. Si vamos a actuar con otros, con quiénes y para qué. Entonces, él mencionó dos cosas que creo que vale la pena pensar un poco. Uno es revitalizar grupos como la Alianza del Pacífico, que yo desde hace años, si no décadas,
tuve una esperanza para la Alianza del Pacífico que no se ha conseguido realmente, pero siempre se puede tratar de nuevo por los dos lados del Pacífico. Pero después la cosa de middle powers. Pues otra manera de ver los socios, los aliados de Chile. Unos son países regionales, otros son otros países en el mundo que tienen algunas de las mismas características y yo creo que caben dentro de lo que Andrés estaba hablando de middle powers. Yo estaba en una reunión hace un año en Corea, organizado por Australia, y toda la conversación fue sobre middle powers y cómo los middle powers pueden conseguir más de un sentido de agency con respecto al resto del mundo y el multilateralismo, etc. Entonces yo creo que tanto por la Alianza del Pacífico como por los middle powers hay cosas que vale la pena pensar, tal vez otra reunión que podemos tener para ver en términos concretos cómo se puede actualizar estas ideas. Gracias. Muchas gracias, Bárbara. Ahora sí. Me gusta siempre tratar de investigar cuál es la motivación que hay detrás de esta política en el caso de Trump. He hecho una relación entre Dodge, Musk y el déficit. El déficit de Estados Unidos son, lo tengo anotado, 36 trillones de deuda pública, de los cuales 26 trillones, corresponden a deuda pública propiamente tal y el resto deuda intergubernamental. El presupuesto anual fiscal de Estados Unidos son 7 trillones, donde el 60% va a gastos sociales, digamos que son mandatorios, Medicare, todo lo demás, ¿no? Lo que es esa educación y después hay 13% en defensa, 13% pago de interés en la deuda y 14% de gasto discrecional. Yo creo que, digamos, el producto de Estados Unidos en este momento está tendiendo a los 30 trillones, 27 trillones, pero con este déficit, digamos, no ha podido. Tiene un déficit también comercial, ya lo hemos visto, de 1 trillón anual. Entonces, yo creo que lo que está tratando de hacer es disminuir este déficit, obviamente, porque si no el sistema administrativo se les va a parar, se les va a detener, como ya hemos visto en los últimos años. Yo creo que la idea está, digamos, en una simpleza, puede hacer eso la respuesta. Que mientras no podamos manejar, ¿no es cierto?, este déficit que paraliza los desarrollos, por ejemplo, el programa espacial de Elon Musk, porque se dice que Elon Musk quiere que el Estado, el Ministerio de Defensa, le financie su programa espacial para ir a Marte. Mientras esto no se termine, vamos a seguir continuando esta crisis. Y segundo, quisiera agregar 2 cosas. Yo creo que este es el momento, y como dicen todos, de un plan nacional. Digamos, tenemos que de una vez por todas hacer una estrategia nacional, sea de desarrollo, sea de seguridad humana, de lo que sea, pero tenemos que hacer un plan nacional que tengamos todos los mismos objetivos y los ministerios estén informados de los objetivos centrales del Estado chileno. Y no seguir con esto que cada vez que hay un nuevo gobierno tenemos un programa y empieza la lucha y se pierde 2 años. Y segundo, como producto de eso, mejorar nuestra inteligencia comercial. Edward Slater hablaba de la perspectiva. Tenemos que mejorar nuestra inteligencia comercial. Eso es definitivo. Tenemos que fortalecer lo que existe y profundizar, digamos, esta inteligencia de orden global, pero también comercial. Todos los países la tienen y nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos una estrategia de seguridad y defensa que tienen la mayoría de los países. Y eso les permitió a ellos desarrollarse y obtener unos nuevos niveles. Por ahí me quedo. Gracias, Majara. Voy también abordar 2 preguntas, el back to basis y la de José Manuel Morales sobre si esto es crisis o se redefine. Bueno, con respecto a volver a lo básico, digamos, a los fundamentos, efectivamente, yo el argumento lo llevé mucho más a la política exterior chilena,
pero efectivamente, como dice Putman, la política nacional y la política exterior son dos caras de la misma moneda. Entonces, digamos, acá, más allá, digamos, de cómo nos vamos moviendo, hay un desafío con respecto a nuestro modelo de desarrollo y nuestro modelo exportador. Claramente, con el cambio de orden y una etapa de transición que no sabemos cuánto tiempo va a durar, vamos a tener que tener una capacidad de adaptarnos. Y ahí, de una otra forma, lo que uno dispone, digamos, esta lógica de resiliencia. Hay que ser un actor que pueda facilitar la resiliencia de las cadenas de suministro globales o regionales. Yo creo que ahí tenemos que apostar a eso en términos de política exterior, y eso se puede cumplir en la medida que también a nivel doméstico tengamos cierta también capacidad de resiliencia de poder, digamos, en función de generar un cierto grado de industrialización selectiva. Yo también considero, como dice Tamara, creo que no tenemos capacidad, ni recursos, ni disposiciones, digamos, económicas para poder fortalecer una industria tan compleja, pero sí creo que tenemos ciertos factores de dotación, ciertos elementos, algunos conocimientos de base que pudiesen avanzar en esa agenda y que permita desde ahí también tener una capacidad de resiliencia en función de la cadena de suministro. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos como pues, esto que es el case study sobre el caso de ASMAR, de NAER, digamos, las empresas nacionales que están vinculadas con la Fuerza Armada, ahí hay un conocimiento y una plataforma de desarrollo que está, digamos, no hay que partimos desde cero, ahí estamos creando aviones, digamos, tenemos barcos multipropósitos, se están también creando rompehielos, etc. Entonces, digamos, si bien eso no te va a dar para competir a nivel global, en un sistema internacional donde las cadenas de suministro se van en una lógica de resiliencia, se puede apostar por ser un buen abastecedor, por ejemplo, en la región, sobre todo con barcos multipropósitos, aviones multipropósitos que puedan ayudar a los diseños forestales, temas de agricultura, etc. Insisto, hay una base industrial con cierto grado de tecnología, se puede de ahí crecer, digamos, y eventualmente jugar un rol a nivel doméstico, a nivel internacional. También el ENAMI, digamos, que se ha cuestionado mucho su rol en las últimas décadas, claro, porque está en un sistema de hipercompetencia, de ventajas competitivas comparativas, pero claramente la economía que estamos visualizando ahora con estos procesos de securitización que se están observando, esta idea de que si tú negocias con A, no puedes negociar con B, etcétera, esta fragmentación, va a llevar a que ya el lenguaje no se va a basar si el país tiene ventajas competitivas o comparativas, sino que se va a basar cómo un país puede garantizar las cadenas de suministros a través de esta lógica de seguridad alimentaria, Chile, potencia agrícola o agroindustrial, seguridad material, Chile como una potencia que va a abastecer recursos naturales críticos para la electromovilidad, para la transición energética, y también algunos países, no sé si tanto Chile, pero podemos pensar que el hidrógeno verde de acá a 10 años va a tener funcionamiento, pero por lo menos en el corto plazo otros países de la región también pueden garantizar seguridad energética. Entonces, dentro de ese lenguaje de seguridad, donde las ventajas comparativas son importantes, pero son determinantes, podría Chile también generar, digamos, esta capacidad de abastecer con productos intermedios. Tampoco estamos hablando de hacer drones y ese tipo de cuestiones, pero sí avanzar en las cadenas de productividad a cierto valor agregado, en función de asegurar también proteger el empleo nacional y redireccionalizar muchos, digamos, programas académicos que en estos momentos están pensando en una economía, están enseñando a la Facultad de Ingeniería una economía que ya no va a existir probablemente de acá a la próxima década. Entonces tenemos que redireccionalizar desde la academia cómo introducimos, por ejemplo, los programas de ingeniería, los programas técnicos, digamos, también, para poder tener estos profesionales adaptados en este formato ya de seguridad, y desde ahí poder contribuir, insisto, también con una lógica, ojalá en la medida de lo posible, en función de la paz. Y ya un poco hago el guiño con la pregunta, Fabiola. Yo sé que muchas de estas cuestiones tienen una cuestión dual. Sí, obviamente el litio, el hidrógeno, o sea, el litio, el cobre se pueden utilizar para hacer armas, pero yo creo que por principio Chile debiese incentivar, participar en las cadenas de suministro regionales, la capacidad de resiliencia, en una lógica que esté en función de la electromovilidad, del cambio energético, del cambio climático, que son problemas transfronterizos de seguridad humana que creo que nos importan a nosotros. E insisto, es un asunto de principio, puede ser cuestionable, pero al menos también por eso hablo de la cuestión de las Fuerzas Armadas que están funcionando en estas empresas nacionales, que estén en función del multipropósito, de la seguridad humana. Por eso podemos, y de ahí hacer, digamos, interacciones comerciales con los países vecinos, porque va a estar en esa función. Pero bueno, eso podemos discutirlo después con mayor profundidad. Puede continuar el café. Bueno, esas son las empresas estratégicas del Estado. Exactamente. Son las que hay que sacarle. Sí, ahora volver a condicionar la exportación de tu material no suena, no está Claro, son proyectos de largo plazo, no nada de... Muchísimas gracias a Lada por la oportunidad nuevamente del instituto, muchas felicidades, muchas gracias a nuestros 4 ponentes, porque en realidad el profesor Borges es la cabeza de esto, así que muchísimas gracias a todas y a todos, y bueno, seguimos discutiendo estos temas.
Bárbara, muchísimas gracias y como siempre por tu apoyo y por tus interesantes ideas. Muchas gracias a ustedes también. Amara, muchísimas gracias. Otro día nos juntaremos con más calma. Sí. Gracias. Bueno. No,